uno se encuentre en esta posición, ustedes ya saben que va a representarse esa acción de que esté adentro de la camisa del cilindro con un menos, mientras que cuando esté afuera de la camisa del cilindro va a representarse con un estado de más. ¿Listo? Esa es la notación más común que se utiliza para el desarrollo de los ejercicios. ¿Listo? Hay otras notaciones, pero esas no vamos a entrar en detalles ahorita, para que lo tengan en cuenta. Entonces, mucharejos, nosotros para identificar secuencias tenemos dos formas de hacer la interpretación de la secuencia. Entonces, la primera forma se denomina ecuación. La ecuación de la secuencia, y la segunda forma se identifica por algo que se llama diagrama fase desplazamiento. Que yo puedo pasar de la ecuación al diagrama fase o del diagrama fase a la ecuación, eso es un hecho. Eso es un hecho. Yo puedo pasar a cualquiera de las dos teniendo como referencia una de ellas. Entonces, ojo niños, vamos a empezar con la parte más básica, que es la de la ecuación. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, profe. ¿Qué vamos a requerir en este caso particular? Vamos a requerir el conocer cuántas variables tenemos, o cuántas variables no, cuántos cilindros vamos a trabajar. Entonces, partiendo de ese detalle, vamos a tener en este caso dos cilindros, un cilindro que vamos a denominar A y un cilindro que vamos a denominar B. ¿Listo? ¿Qué me van a decir en este caso? Yo requiero que mi primer movimiento sea que A salga. Luego, que mi segundo movimiento sea que B salga también. No, hagámoslo más fácil, para empezar a conocer también cositas. Que B ingrese. Nuestro tercer movimiento, que A regrese. Y que nuestro cuarto movimiento es que B salga. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Reitero, cuatro movimientos de mi secuencia, donde el primero es que A salga, el segundo es que B entre, el tercero es que A entre y el cuarto es que B salga. ¿Cómo reflejamos todo esto en el desarrollo de la ecuación de una secuencia? Entonces lo vamos a resolver de la siguiente manera. Primer movimiento, ¿de qué cilindro es? De A. ¿A qué estado quiero que pase? Extendido. Extendido. Entonces, ¿qué acción se va a hacer esa? ¿Un más, o un menos? A más. Entonces va a ser más. ¿Listo? Ojo, los signos que va a tomar el movimiento de cada cilindro van a estar puestos al lado derecho. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Los signos que están al lado derecho recrean el movimiento del cilindro que está en el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces tenemos A más. ¿Listo? Vamos con B. Me están diciendo, B necesito que entre. Entonces, ¿en qué estado va a quedar? ¿En más o en menos? Menos. En menos. Entonces tenemos B menos. Tercer movimiento es de A. Necesito que A cambie de estado y que quede adentro. Entonces, ¿en qué estado debe de quedar? Menos. En menos. Muy bien. Y por último, necesitamos que mi cilindro B haga el movimiento de salida, por lo que va a quedar en... Más. ¿En qué movimiento va a quedar? Más. 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 ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la ecuación. Esto es la ecuación, mucharejos. ¿Cómo la ven? Fácil, profe. Está breve, ¿sí o no? Bueno, entonces resulta, mucharejos, que aquí lo que me toca que empezar a identificar es, primero, los finales de carrera que me permiten hacer cada uno de estos movimientos. Entonces, por eso tenemos en este caso los cilindros aquí. Entonces, vamos a hacer la identificación.
quién es A y quién es B. Pregunta, si el primer movimiento de A es de salida, ¿cómo tiene que arrancar A? ¿Por fuera o por dentro? De esta forma. ¿Listo? Entonces, el primer paso importante para poder hacer la secuencia es entender qué significa los más, los menos y que cada uno de estos pasos es un movimiento que se va a desarrollar. ¿Listo? ¿Qué es lo segundo, mucharejos? Lo segundo que se requiere, ojo, independientemente de qué fluido estén trabajando, aquí no hay tutía. Siempre para poder que usted desarrolle una secuencia sin problemas, debe identificar las señales que le permiten hacer cada uno de estos movimientos. ¿Y qué señales me van a permitir hacer cada uno de esos movimientos o que pase de un movimiento al otro? Pues precisamente las indicaciones del recorrido que va a tener el cilindro de ya sea el A o el B. ¿Y quién me va a dar esas indicaciones? Pues unos amigos que nosotros vamos a conectar aquí al inicio del recorrido y al final del recorrido, que se llaman ¿cómo? Vamos a darles los nombres populares ahorita, ya les tenemos más confianza. ¿Cómo se llaman? Finales de carrera. Los finales de carrera. Muy bien. Entonces aquí también hay una parte bien importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo ya les he dicho hasta el cansancio que los finales de carrera tienen una nomenclatura muy particular que es numeral, S numeral. ¿Listo? Donde el número del lado izquierdo representa ¿qué? Recuérdenme por favor. ¿Qué representa el número del lado izquierdo? Sí, cuando lo colocamos como 1S1, por decirlo, 1S2. Efectivamente, pero ¿qué representa el número que está al lado izquierdo de la S? Fraccionamiento. No. Entonces, ojo. Las conexiones. Representa el cilindro de trabajo, no se les olvide. Entonces aquí si hay un 1, entonces recuerden, 1 enlaza con A, 2 con B, 3 con C, 4 con D y así nos vamos sucesivamente con todo el alfabeto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y el número que está en la derecha es la posición de lectura de recorrido. Entonces vamos a tener dos posibilidades, mucharejos. Vamos a tener la posibilidad de 1 y vamos a tener la posibilidad de 2. ¿Qué me va a leer cuando esté en 1? Cuando el cilindro esté en momento de posición menos. ¿Y qué va a representar el valor de 2? Cuando el cilindro está en la posición de más. ¿Estamos claros? Sí, señor. Entonces, de acuerdo con ese detalle, yo ya sé que en mi circuito consta de 4 finales de carrera. Entonces aquí tenemos S, S, S y S. ¿Cómo se llamará este? ¿1 a 1? No. Perdón, 1S1. Eso. 1 porque está trabajando con el cilindro A y 1 a la derecha porque está iniciándome la lectura del recorrido. Este de acá, ¿cómo se llamará? ¿O qué etiqueta recibirá? Mejor. 2S2. 2S2. Este de aquí. 1S2. 1S2. Y este de acá. 2S1. 2S1. Perfecto. Eso es lo que usted tiene que tener claro. ¿Listo? Si a usted de pronto le cuesta entenderlo sin hacer estos dibujitos, pues hombre, mientras le coge el ritmo a esta vuelta de identificar los movimientos que me hacen cada secuencia, hágalo, no hay lío, fresco. Hagan los dibujitos aparte, no hay problema. Que eso lo va a requerir. Entonces, ojo chinos, como yo ya sé que mi ecuación de la secuencia es esta, pues vamos a trabajar precisamente identificando
las señales ahí encima de la secuencia. Entonces, ojo, ¿cómo se hace ese proceso? Entonces, vamos a arrancar. Mucharejos, ¿quién es el que permite que la secuencia arranque? 2S2. No, 2S2. no, 1S1. 1S1. tampoco. ¿Quién es el que le permite arrancar el sistema o la ecuación o la secuencia la primera vez? Pues el anterior, o sea, B más. No, la primera vez, ojo. ¿Ah? Cuando, por ejemplo, voy a preguntar, cuando usted llega a su casa, ¿el televisor está prendido automáticamente apenas entra usted a la puerta de su casa? No. ¿Qué tiene que hacer? Buscar el control. ¿Un pulsador? Un pulsador. ¿Y cómo se llama ese pulsador? Control remoto. El pulsador del control remoto. ¿Cómo se llama? On. El on. En este caso los on o los start de mi sistema, ustedes ya los conocen, se llaman los S0. ¿Listo? Entonces vuelvo y hago la pregunta. ¿Quién me arranca la ecuación la primera vez? S0. Me la arranca efectivamente S0. el S0. Entonces, ojo, S0 es el que le va a dar la orden a la secuencia para que inicie. ¿Y con quién inicia? Pues haciendo que A salga. Entonces, ojo, A salió. ¿Quién se activó? 1S2 le dio la señal para que... Se activó 1S2. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues cuando se activa 1S2, de acuerdo con la secuencia, 1S2 es el que le va a dar la orden a B para que haga el movimiento de entrada. Entonces, B va a entrar. ¿Y quién se activa, niños? 2S1. 2S1. Se activa 2S1. Por lo tanto, cuando B regresa, se activa 2S1. ¿Y qué va a hacer 2S1? Le va a dar la orden para que A salga. ¿Listo? Para que A No, A ingrese. A para ingrese. que ingrese. Entonces, A volvió a ingresar. ¿Qué final de carrera se activó? 1S1. Entonces se activa el final de carrera 1S1. Entonces, cuando A ingresó, se activó 1S1. ¿Y 1S1 qué va a hacer? Le va a dar la orden a B para que salga. Entonces, B salió nuevamente. Y cuando salió B, ¿quién se activó? 2S2. 2S2. Se activó 2S2. Y listo. Aquí llegamos a un punto bien interesante y bien particular de la secuencia, que creo que yo ya a ustedes se los había dicho la semana pasada. Aquí vamos a tener dos tipos de secuencia en las secuencias, valga la redundancia, y eso está definido por algo que definimos como los ciclos. Vamos a tener dos posibilidades. El primero es cuando se hace una sola vez, que ¿cómo se denomina? ¿Cómo se llama? Se llaman ciclos únicos. ¿Listo? ¿Por qué únicos? Porque se hacen una sola vez. Y la otra forma en la que vamos a tener ciclos es cuando tengo ciclos infinitos. O hasta que la persona que esté trabajando en la máquina le dé stop. ¿Cómo se les llaman esos? Entonces a esos se les llaman ciclos continuos. ¿Claros hasta ahí, pelados? Sí, señor. Señor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros definimos desde el inicio, ojo, y aquí también hay otro tercero. El tercero es una combinación de estos dos. Y se llama ciclos mixtos. ¿Listo? ¿Qué significa ciclo mixto? Pues que tiene la posibilidad en el mismo sistema
de hacer un ciclo único o dejar la configuración mediante un ciclo continuo. Entonces ahorita vamos a mirar esta parte del ciclo único y el ciclo continuo para que lo entiendan y cómo desarrollo la estructura para hacer un ciclo mixto. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, mucharejos? No, todo bien. No, señor, bien. Por el momento, esta estructura que ustedes están viendo en pantalla y que estoy resaltando en este momento, solamente me está haciendo un ciclo único, para que lo tengan en cuenta. Y ahorita vamos a hacer la configuración para que esto me quede un ciclo continuo. Entonces, ojo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Partiendo de la secuencia que yo tengo acá, voy a hacer el inventario de lo que necesito para poderla montar. Entonces, ya les dije de 6 elementos. Véanos, aquí se los estoy resaltando. ¿Qué más me hace falta para poder desarrollar esta secuencia? ¿Qué más me hará falta? No, pues válvulas y todos esos temas, ¿no? Por eso, entonces menciónenme, ¿cuáles válvulas faltarían? Ah, ya. Ok. 5-2. Entonces, aquí tenemos la otra, vean, el pulsador, muy bien. ¿Qué 5.2 y cuántas 5.2 necesitaría? Una 5-2 y que sea biestable y que sea biestable. ¿Será que solamente? Normalmente cerrada. Recuerden que las 5.2 no son normalmente, sino que son para las 3.2 exclusivamente, niños. ¿Será que solamente con una 5.2, pelados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos cilindros tengo? No, yo creo que hace falta 2 válvulas 5.2 porque en el último ejercicio que hicimos, Ajá. tanto en el del cilindro que salía lentamente, Sí. necesitamos una sola para hacer esa función en un cilindro. Entonces, pues yo diría que necesitamos 2 válvulas 5.2. Efectivamente, mucharejos. Recuerden que aquí yo ya les había comentado lo del mando directo e indirecto, ¿cierto? Sí, señor. El mando indirecto, pues necesitamos ahí la válvula 5.2. Es correcto. Ojo, para cada uno de los cilindros con los que yo voy a trabajar, voy a requerir siempre una válvula 5.2. ¿Listo? ¿De qué tipo? Monoestable o biestable, ya depende de la configuración que me digan el dueño del proyecto o yo como desarrollador del proyecto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué en neumática es tan importante definir eso? Porque dependiendo de la configuración que me definan de la válvula 3.2 biestable o monoestable, es que yo debo de hacer más adelante un proceso de corte señal. Para que no nos compliquemos por el momento, vamos a arrancar primero con ambos ejercicios, con ambos cilindros, siendo o utilizando válvulas, cilindros de doble efecto con válvulas biestables, ¿vale? Entonces vamos a empezar. ¿Qué voy a requerir? Mi fuente de alimentación, voy a requerir mi unidad de mantenimiento, voy a requerir un cilindro de doble efecto. Recuerden que cada cilindro de doble efecto debe tener su respectiva válvula de estrangulación, que siempre vamos a estar regular la salida de aire de las recámaras del cilindro, por eso la configuro de esta manera. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, necesito para acá